que están en la transmisión, a mi familia que bueno, seguramente me está viendo la transmisión, también a mis primas que están en este lugar. Me alegra que estén aquí conmigo acompañándome. Y bueno, vamos a leer la palabra del Señor Jesucristo en Hechos capítulo 13 del versículo 1 al 5. Hechos capítulo 13 del versículo 1 al versículo 5. Vamos a leer de una forma alternada. Amén. Bien, Hechos capítulo 13, versículo 1 al versículo 5. Les voy a predicar bajo el tema llamados por el Espíritu Santo. Así que en esta hora vamos a leer y seguidamente oramos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Oremos. Amado Señor Jesucristo, estamos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Queremos escuchar tu palabra que es viva y eficaz, no palabra de hombre, no. Tu palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu palabra que llega directamente a nuestras vidas, que nos enseña, que nos corrige, que nos instruye. Esa palabra tuya que nos lleva a ser perfectos como tú, Jesús. Háblanos en esta hora, toma mis labios. Háblanos, Señor, háblame a mí el primero, Dios. En esta hora te lo pedimos. Habla, Señor, que estamos dispuestos a escuchar tu palabra que cambia y que transforma. Te lo pedimos, Jesús, háblanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Bueno, les voy a predicar bajo el tema llamados por el Espíritu Santo. Creo que es importante que el Espíritu Santo siempre sea exaltado, porque por el Espíritu Santo es que esta iglesia crece, es que esta iglesia cree, es que esta iglesia hace milagros por el Espíritu Santo. Y cuando hablamos del tema llamados por el Espíritu Santo, pues hablamos de ser llamados. Me imagino que aquí a cada uno de mis hermanos les ha pasado que le han llamado por teléfono. Quizás están en un trabajo, quizás están estudiando, pero les han llamado por teléfono y a lo mejor usted está cansado y como, este hermanito, bueno, vamos a contestar. Se le bendiga, hermano, ¿cómo está? Y a lo mejor está muy cansado, pero ha hecho caso a ese llamado. Porque cuando somos llamados, sea para servir, sea para ayudar en algo, siempre hay dos opciones: decir sí o decir no. Yo puedo decirle, hermano, por favor, tráigame esa bandera de España. Y a lo mejor alguien puede hacer caso a ese llamado y puede decir, sí, yo se la traigo, y va, la trae, la pone, y otro como, no. Entonces, esto mismo sucede en la vida espiritual. El Señor llama a muchos. Dice la Biblia que muchos son los llamados, pero poco. El Señor llama y está llamando, pero tú y yo podemos decir sí o no. El Señor no somos robots, como dice una canción, sino que el Señor nos ha dado libre albedrío para poder decir sí o no a ese llamado. Y cuando hablamos del llamado de Jesucristo, bueno, no nos estamos enfocando solo en el llamado secular, sino que el Señor Jesucristo nos hace un llamado. Bueno, hace muchos llamados. Yo estuve investigando algunos y podríamos decir que el Señor nos llama, por ejemplo, bueno, entre otros, yo escogí 5, pero el Señor nos llama de muchas maneras y les voy a ir leyendo cada uno. El Señor nos llama, tiene un llamado a la salvación, un llamado a santificarnos, un llamado a servirle, un llamado a ser responsable con nuestra vida espiritual y un llamado para perseverar. Todos ellos tienen un versículo clave, podríamos decirlo así. Por ejemplo, el llamado a ser santos, si usted lo lee, quiero que leamos la palabra en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16. El apóstol Pedro nos invita
a que seamos santos. Bueno, dice la palabra que seamos santos también en toda nuestra manera de vivir. Y el llamado en el versículo siguiente dice, así sed santos, que Jesús dice, sed santos, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces el Señor nos llama a un camino de santidad. El Señor también nos llama a servirle. Eso lo dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. El versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y el siguiente dice, sabiendo que al Señor servís. El Señor nos llama a servirle. El Señor también nos llama a cuidar nuestra vida espiritual, a perseverar. Me imagino que usted se lo sabe. El libro de Hebreos, capítulo 2, nos habla de perseverar en este camino. Y en donde yo me quiero enfocar más es en el llamado a la salvación. Estos llamados el Señor no solo nos llama a vivirlos, sí, nos llama a vivirlos, pero también a predicarlos. No solo, sí, yo vivo la salvación, el Señor me llamó a ser salvo, entonces soy salvo y ya. No, el Señor nos mandó ir a predicar eso, a predicar, hermano, crea que el Señor Jesucristo lo puede salvar, ir en las labores evangelísticas, las labores misioneras, extranjeras. El Señor nos llama a eso. Entonces es sobre todo para vivir este llamado. Pero claro, si estamos hablando de que hay una salvación, significa que hay un perdido, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco, me imagino que el hermano Nurfo les ha hablado de ello fijo, vamos a hablar un poco de la soteriología, de la martología y un poquito también de la neumatología. Vamos a hablar de soteriología, es el plan de salvación. La martología, bueno, viene siendo como la doctrina del pecado, podríamos decirlo así, de cómo el ser humano pecó. Y la neumatología vamos a hablar del Espíritu Santo. Entonces vamos a enfocarlo. Primeramente tenemos que saber que el ser humano está perdido. Está perdido en delitos y pecados. Y eso comenzó desde el principio. Génesis capítulo 3, versículo 15. Yo sé que quizás ahora usted puede decir como el hermano leyó Hechos y ahora está yendo a Génesis. Pero ¿por dónde está yendo este hermano? No se preocupe, que todo tiene un propósito. Entonces, si leemos la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo, desde el 15, si usted, me imagino que se sabe ese capítulo, habla de la desobediencia del hombre. El Señor le había dicho al hombre que podrás comer de todo árbol de la tierra, pero del único que no podrás tomar ese es el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Entonces Adán sí, no lo vamos a hacer. Entonces la serpiente engañó a Eva y Eva le dijo a Adán que comiese y comió del fruto. Mucha gente dice, no, el pecado fue comer del fruto, comer de esa manzana, la manzana prohibida esa que es iPhone, y hay gente que dice eso y no es así. El pecado fue que desobedecieron. Eso fue lo principal, la desobediencia, porque el pecado, su significado es errar al blanco. Entonces desobedecieron. Y como usted se lo sabe, Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces en este caso Adán y Eva tenían que morir. Pero el versículo 15 y el 16, bueno, sobre todo el 15, es una promesa. Le dice, y pondré enemistad entre ti, hablando con la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es una promesa, ¿en qué sentido? Vamos a ponernos un poco en el contexto de Adán y Eva. Vamos a suponer que somos Eva. Se supone que yo tengo que morir. Ya es una sentencia, has pecado, muerte, ya, no tiene solución. Y a mí me dicen que yo voy a tener un hijo, pero eso significa entonces que no voy a morir, ¿verdad? Pues es una promesa de que alguien que es Jesús vendría a salvarnos. Y usted luego el principio de la sustitución lo puede ver en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, el ser humano por causa del pecado había perdido la gloria de Dios, había perdido ese vestido de Dios, había perdido todo lo que el Señor le había dado.
Pero el Señor, que es misericordioso y que aquí ya está dando, permítame decirlo así, está dando chispazos de su gracia, les hizo túnicas de pieles. Esas túnicas de pieles, no, permítame decirlo así, no vienen de gratis. Eso es porque hubo un sacrificio de un cordero y le dio las túnicas de pieles. Y ya desde el principio del libro de Génesis podemos ver cómo ya estaba preparado todo un plan de salvación para el ser humano. Porque el Señor no quiere que el hombre se pierda, quiere que el hombre sea salvo, que el hombre pueda creer en su nombre y pueda alcanzar la vida eterna y pueda ir a verle en el cielo. Ese es el propósito de Jesús. Entonces ya estaba dando chispazos de cómo iba a ser eso, cómo iba él a obrar. Claro, pero el hombre está ligado al pecado. Está ligado a hacer lo malo. El libro de Jeremías, capítulo 13, versículo 23, nos muestra cómo el ser humano está habituado a hacer el mal. Incluso desde pequeños, usted lo puede ver, a mí me pasó una vez, bueno, luego les cuento la anécdota, de que desde pequeño está ligado a decir una mentirilla. ¿Tú rompiste el cristal? No, yo no fui. Todo por miedo al castigo. Pero ya desde un principio se puede ver cómo se está habituado como a esa maldad. Dice la palabra de Dios, Jeremías 13, 23, dice, estando vosotros habituados a hacer el mal, ¿vais a poder hacer el bien? Porque el hombre por sí solo le cuesta hacer el bien. En mi caso me pasó una vez, yo también fui niño y también, permítame decirlo coloquialmente, la lié. Entonces yo me acuerdo una vez, mi madre, yo tenía zapatos de estos bien bonitos para el culto, pero yo secretamente los usaba para jugar fútbol. Claro, yo no le decía nada a mi madre. Terminaba el culto, me acuerdo, era un terreno muy grande, entonces terminaba el culto y me iba a jugar fútbol con esos zapatitos. Imagínense el niño con corbata, con todo jugando fútbol. Y yo iba. Entonces, claro, los zapatos evidentemente pues perdían el betún, se manchaban, incluso llegaban a romperse. Y hubo un momento en donde se le fue mucho el color. Eran negros y se le fue mucho el color de tanto darle golpes al balón. Entonces yo llegué a casa y mi madre me dijo, Dani, ¿has estado jugando fútbol? Y yo, no he estado jugando fútbol. Eso fue porque me pegué con una rama, yo inventé semejante historia siendo un niño para evitar el castigo. Todo esto viendo, me imagino que usted tendrá más anécdotas que contar, viendo cómo el ser humano está ligado al mal. Dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero solo Jesús es quien nos puede librar. Entonces sigamos viendo el plan de salvación. Ya desde un principio Jehová ya tenía pensado cómo iba a salvar al ser humano. Podríamos seguir viendo los salmos mesiánicos, que usted se lo sabe, el Salmo 69, el Salmo 18, Salmo 20. Pero yo quiero pasar directamente al libro de Isaías, capítulo 7, que es donde esa promesa que vemos en Génesis se ve reflejada de lo que iba a pasar. Isaías capítulo 7, versículo 15 creo que es, 13 y del 14. Dijo entonces Isaías 7 del 13 al 14. Dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Fíjense, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Dios con nosotros? Pero esta promesa no queda ahí. Podemos mirar en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que nos dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo un niño va a ser Padre eterno? ¿No lo ha pensado usted como, oye, pues es que acaba de nacer, se supone que es hijo, pero es que es Padre eterno, entonces, oye, está como raro. Bueno, eso demostrando que Dios se iba a manifestar en carne para librarnos de la maldad. Y podríamos seguir viendo, el libro de Isaías nos habla mucho de la promesa que hizo Jesús. Me gustó mucho, me sorprendió la hermana que estaba dirigiendo el culto al principio porque dijo un versículo que yo tenía apuntado. Y yo como, oye Señor, ¿será que tú quieres que hable de este tema así tal? Y ya eso me lo confirmó.
Resulta que en el libro de Isaías, capítulo 45, esto es para que usted vea que Jesús mismo vino, que Dios mismo vino manifestado en carne para librarnos del pecado. Y todo esto lo vamos a ver porque también estamos aprendiendo de la palabra. En Isaías, capítulo... se me fue. Bueno, Isaías capítulo 52, versículo 6. Dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día. Fíjense, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. El Isaías 53, usted lo sabe, que habla de Jesús, de todos los sufrimientos y padecimientos que sufrió por nosotros, demostrándonos que Él era el que nos iba a librar de la ira venidera. Isaías capítulo 35, versículo 4. Este es un versículo revelador. Isaías 35, versículo 4, por si alguno está tomando apuntes. Dice, decid a los de corazón apocado, esto es decir, a los de corazón desanimado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Fíjense, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces ya estaba mostrando cómo todo lo que iba a hacer Jesús en la tierra estaba demostrando que Él iba a salvarnos, a librarnos de la esclavitud del pecado, porque solo no podríamos. Y podríamos seguir dando más versículos de esta parte, pero a mí el versículo que me gusta, que completa todo, podríamos decirlo así, es en Juan capítulo 1. Vamos a ver de la palabra del Señor porque esa es la que nos hace crecer. Juan capítulo 1, versículo 29, nos deja claro y nos muestra ese sacrificio que pasó al principio en el libro de Génesis, usted se acordará, que lo hemos leído, nos muestra cómo Él es el Cordero. Juan capítulo 1, versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antiguamente, me imagino que lo sabrán, el pecado no era quitado, sino que el pecado se cubría, podríamos decirlo así, se apaciguaba la ira de Dios, pero no era quitado. Pero ahora por la sangre de Jesús tenemos libertad y tenemos perdón de pecados. Porque todos en algún momento hemos pecado, en algún momento hemos fallado. Eso, y si usted dice, no, yo soy perfecto, yo fallar, eso es de otro hermano. Pues la palabra de Dios, Santiago capítulo 4, versículo 17, nos muestra que todos en algún momento hemos pecado. Porque dice la palabra de Dios, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y luego si vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están. Eso no es pasado de, no estaban, no, están. El que esté en pecado está destituido de la gloria de Dios. Pero hay un Dios misericordioso que nos muestra el sacrificio en la cruz del Calvario, cómo Él venció a todas las potestades, a todas las huestes espirituales, ese acta de decretos que había en contra de nosotros. Porque el enemigo está así acusándolo, señalándolo, mira tú que pecaste, tú que mentiste, que nadie te vio, pero yo sé que fallaste, yo sé que te equivocaste, yo sé que no, tú no tienes ni nada que ver aquí con el Señor, si estás en pecado, si nadie lo sabe, pero has pecado, ¿qué vas a hacer? No, ya, olvídate que no tienes oportunidad. Y Satanás nos acusa y nos dice como no tienes oportunidad de perdón, ya se acabó para ti, la gracia ya se acabó para ti. Pero el Señor nos recuerda que en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados es en Jesús. En que el enemigo que nos acusaba ya no nos puede acusar porque estamos limpios por la sangre de Cristo. Porque ya el enemigo quiere destruir esa obra tan hermosa que Él ha hecho. Y Filipenses capítulo 2 dice el versículo 1, ¿cómo dice, hermanos? ¿Se lo saben? No, bueno, no pasa nada, vamos a leerlo. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida cuando estabais vosotros muertos en delitos y pecados.
Pero fíjense, en los cuales anduvisteis pasado. Ya no seguimos esa senda del pecado, ya no seguimos esa corriente del mundo, sino que ahora por gracia somos salvos. Porque Jesús, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, nos perdonó. Yo quiero que usted se ponga a pensar un momento, no éramos sus ovejas. El pueblo de Israel era el escogido, luego el pueblo de Israel lo rechazó. No teníamos oportunidad, pero Jesús nos miró con agrado y dijo, ¿sabes qué? Yo vengo por ti. Y su palabra, bueno, no voy a seguir porque esta parte es bastante extensa, pero nos muestra cómo el Señor vino a socorrernos. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y librar a todos los que durante toda su vida estaban sujetos a servidumbre. Esclavos del pecado estábamos. Pero cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, porque a veces pensamos la cruz, sí, qué bonito, qué hermoso la cruz, ay, sí, el camino de lo que sufrió el Señor, pero es que todo eso lo sufrió por mí. Cuando yo pienso eso digo, pero es que yo no tenías que hacerlo, podríamos decirlo así, pero Jesús fue hasta lo último, entregó hasta la última gota de sangre para limpiarnos, para perdonarnos. ¿Cómo si el Señor nos ha librado del mundo, cómo vamos a querer volver allí? No podemos hacer eso, sino que debemos acercarnos a Él y estar siempre con Él. Entonces, viendo este mensaje, el llamado a la salvación, el llamado es ir a predicar a las naciones. Id por todo el mundo y a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será. Eso es un deber que tenemos tú y yo. Ir y predicar el evangelio. Por eso le hablé de lo que hizo el Señor. Porque nuestro objetivo es predicar ese plan de salvación. Nosotros no predicamos, con todo respeto, no predicamos una organización. No predicamos la IPUC, no predicamos la IPUE, no predicamos la IA, no. Nosotros predicamos a Jesucristo. Y a Jesucristo crucificado. Porque en Él tenemos redención. Y eso la iglesia tiene que saberlo. Que cuando vamos a predicar, predicamos a Jesús de Nazaret. El apóstol Pablo nos recuerda ese pasaje, 1 Corintios capítulo 15. Nos habla de lo que hizo Jesucristo por nosotros. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje que usted y yo tenemos que predicar. Predicamos a Jesucristo crucificado. Ahora bien, el llamado surge por una necesidad. El llamado no surge porque sí, no surge por tu cara bonita, no surge porque te vistas muy bien, no surge porque hables muy bien o seas muy excelente, no. El llamado de ir a predicar surge por una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? El hombre está perdido. Y tú y yo somos los encargados de predicar este evangelio, porque Jesús nos vino a socorrer a nosotros. A usted no, vamos a poner un ejemplo. Si supongamos, bueno, no sé si es mucho dinero, pero supongamos que hay un billete de 50,000 ahí. Hay muchos billetes de 50,000. No sé si es mucho o es poco, ¿no? Bueno, lo subimos. 100,000. Yo no sé, millón. Va, ahí sí, ¿no? Ah, listo. Supongamos que aquí hay muchos millones y tú tienes necesidad, pero tú sabes que alguien tiene necesidad, ¿verdad? Entonces tú, como tienes necesidad, vas y ves todos esos millones. Vamos a suponer que son 20 millones. Entonces tú dices, voy a recoger esos millones que los necesito, y los recoges y los guardas y te acuerdas como, pues que, no, mi amigo también necesita. Tú haces dos cosas, bueno, tres. Una, o lo coges y se lo llevas, o le dices a tu amigo, ven, que aquí hay millones para tu necesidad. O si no, te lo quedas y no le dices nada.
Eso mismo pasa cuando predicamos el Evangelio. Hay una riqueza tan grande en este Evangelio que el que no tiene paz, el Señor le da paz. Que el que es pobre, el Señor lo bendice. Que el que está triste, el Señor da alegría. Ahora bien, ante ese llamado, ¿tú qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con eso? No, el Señor me ha dado mucha alegría, sí, ya no tengo que mendigar, ya no tengo que tal, el Señor me ha dado un traje, me ha dado una ropa nueva, pero me quedo el Evangelio. Ya no lo predico. Bueno, puedes tomar esa decisión, pero puedes tomar la decisión que es la mejor decisión de ir y predicar el Evangelio. Eso es a lo que el Señor nos ha llamado, ir a predicar el Evangelio. Ahora podemos ver por qué el Señor llamó al apóstol Pablo. Por eso hemos leído ese libro de Hechos y por eso le he hecho este recuento, para que usted sepa que estábamos perdidos, pero que tenemos un Salvador y que nosotros, como hemos sido salvos, tenemos que predicar a este Jesucristo que salva. Y por eso hablamos de llamados por el Espíritu Santo, porque en donde leímos al principio en el libro de Hechos, capítulo 13, nos hace ver de cómo el Espíritu Santo directamente los llama. El versículo 2, ministrando estos al Señor, se puede decir que sirviendo al Señor, orando, bueno, ayunando, dice la palabra de Dios que estaban ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y aquí puede surgir una pregunta. Podemos pensar como, no, pero es que Saulo y Bernabé, discípulos, esos sabían de la palabra, ellos tal. Pero es que predicar el Evangelio no es de un cargo. A veces, bueno, yo no sé si aquí pasa, yo no sé, pero a veces se nos mete en la cabeza, si yo no soy pastor, yo no voy a poder predicar y no voy a poder orar por ese enfermo y que sea sanado. No, si yo no soy presidente de jóvenes, si yo no soy presidente de misiones, si yo no estoy en una directiva, si no pasa tal cosa, yo no voy a poder hacer nada porque el Señor solo usa a los que son escogidos para servir en una directiva. No, el Señor nos llamó a todos. Esa es la gran comisión, ir y predicar el Evangelio. Y a Pablo y Bernabé lo tenían claro. Yo no digo que ahí Lucio no lo tuviese claro, no digo que Simón no lo tuviese claro. Sí, pero ahí es donde está lo que les dije antes. El Señor llama a muchos, pero no muchos aceptan ese llamado. Porque es un llamado en donde se va a sufrir, es verdad. Porque el apóstol Pablo mismo lo dice, llevando los vituperios de la cruz y haciendo, a veces para otra gente somos enemigos por predicar la cruz. Entonces, lo que sucede es que tú y yo podemos hacer caso a ese llamado, a lo que el Señor nos está llamando hoy. Hoy a lo mejor hay alguien aquí, una visita, no lo sé, que el Señor le está recordando que en Él hay perdón de pecados y que tiene que tomar la decisión de arrepentirse y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Porque a lo mejor esa persona sabe que sí, ha mentido, ha robado, ha hecho algo malo que no tenía que hacer y lo ha hecho. Pero necesitas el perdón de Dios. Eso en el libro de Hechos, si hablamos de los hechos del Espíritu Santo, vemos cómo en toda la Escritura, cuando Pedro habla en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otro en el 3:19 dice, arrepentíos y convertíos. Porque el propósito de Dios, como les he dicho antes, no es que se pierda el hombre, es que crea en Él, se arrepienta y siga su camino. Y el apóstol Pablo y Bernabé lo tenían claro y el Señor los llama. Y los llama el Espíritu Santo. Y los usa. Usted lo puede ver, enviados por el Espíritu Santo. El versículo 4, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y si usted empieza a seguir leyendo allí el libro de Hechos, se lo dejo como deberes, como tarea para que usted lo lea. El apóstol Pablo, el Señor lo usó de una manera
increíble. Y el Señor por un alma hace lo que sea. Lo que sea. Y fíjese lo que hizo en este caso por salvar a aquel procónsul Sergio Paulo. El procónsul Sergio Paulo dicen que, bueno, era un varón prudente que deseaba oír la palabra de Dios. Ahora vamos a pensar, si el apóstol Pablo y Bernabé no hacen caso a ese llamado, ese procónsul quizás no habría conocido el evangelio, porque para hacer caso a este llamado hay un sacrificio. Pero hicieron caso y el Señor los usó. ¿A qué quiero decir con esto? A que cuando el Señor te mande a predicarle a alguien, porque sé y estoy seguro que el Señor les ha puesto a veces un sentir de, dale un tratado a esta persona, predícale a esta persona, manda un mensaje de WhatsApp, manda el culto, pero el Señor te ha puesto un sentir de predicarle a alguien. Y tú como, no, qué vergüenza, ¿será que sí? No, si yo no hablo con él, no. Y el Señor te sigue poniendo ese sentir y te lo pone y te lo pone. Y a veces nos perdemos esas bendiciones por no hacer caso al llamado. Y yo creo que aquí hay una iglesia que sabe que si el Señor llama, respalda. Y que si el Señor te ha dicho, ora por tal persona que está enferma, en el nombre de Jesús tiene que ser sano. Porque en el nombre de Jesús es donde suceden los milagros, las sanidades, suceden cosas maravillosas. Y a lo mejor usted piensa, eso pasaba con Pedro, que oraba por un cojo de nacimiento. Es más, ni oró, le dije, de lo que tengo te doy, no tengo nada que darte, de lo que tengo te doy, levántate y camina. Y ya, no, Señor, y le hizo así, ¿no? Le dijo esas palabras y ya. No es alborotó, no, ven aquí, Señor, no, quieto. O invocar solo con el nombre de Jesús, ya. ¿Por qué a veces pensamos que eso que les pasó a ellos no nos puede pasar a nosotros? Yo me niego, yo siempre lo he dicho y me niego a creer que el Señor no nos quiere usar. Me niego a creer que yo puedo orar por un enfermo y que no sea sanado. A orar por un endemoniado y que sea libertado. Porque si no pasa eso, que son las típicas señales de la iglesia, ¿qué Dios tenemos? Pero nosotros tenemos un Dios que sí lo hace, que sí obra, que sí sana, que sí restaura. Y eso lo tenían claro Bernabé. Y fueron y el Señor lo usó. Y predicaron a ese procónsul. Predicaron allí, deseaba oír la palabra. Y fíjese algo que pasó. Porque cuando el Señor nos llama, el Señor o el enemigo, mejor dicho, se pone en medio para estorbar la obra. Siempre el enemigo va a querer estorbar la obra. Sea que atacando nuestra fe, sea que atacando nuestras fuerzas, siempre va a buscar algo. Pues en este caso el enemigo quiso molestar. El versículo 8. Pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Cuando usted haga, creo que se llama aquí redil o refán, no se preocupe porque, es que la persona ahora no quiere, luego sí quiere. El Señor está haciendo su obra. El enemigo es quien se está estorbando y tú tienes que ponerte ahí en la brecha y decir como, oye, hablarle y ir llevándole. Y el Señor usó al apóstol Pablo. Versículo 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo, y esta parte me encanta, lleno, el versículo 9 creo que es, sí, Hechos 13:9 dice, entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo. Hermano, cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Señor hace maravillas. Y puede ser muy crudo lo que voy a decir, pero la llenura del Espíritu Santo no es para que tú te sientas bien. No es para que tengas una buena conciencia. Soy lleno del Espíritu Santo, entonces no estoy en pecado, entonces soy santo. No. Porque si no, entonces el mandato que les dejó Jesús allí en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, pues sería,
cuando recibiréis poder, pues no me seréis testigos, sino que tendréis la conciencia tranquila. Y la palabra no dice eso. Yo me aferro a lo que dice la palabra. Y si la palabra me dice que es A, es A. Si me dice que es Z, es Z. La palabra dice, y recibiréis, y cuando haya venido el Espíritu Santo, recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. ¿Para qué? Testigos. ¿Y qué más? ¿En dónde? Entonces ya entendemos por qué el Señor llamó a Bernabé y a Saulo. Para eso, para que con el poder que habían recibido fuesen a predicar a esos lugares. Yo no sé, me imagino, lo más seguro, que aquí en Gaitán tienen lugares en proyección, un barrio o una ciudad de ir a predicar. Ahí en España estamos haciendo eso y tenemos varios lugares. Por ejemplo, en Fuenlabrada estamos yendo a predicar a Humanes, que es una ciudad. Estamos yendo a predicar a San Martín de la Vega, que es una ciudad. Estamos yendo a Loranca, que es un barrio de Fuenlabrada. Y estamos, bueno, esas tres. Sí, esas tres. Y estamos yendo a predicar. Y me imagino que aquí también está pasando eso. Y yo quiero que usted sepa que cuando es lleno del Espíritu Santo, sí, es también para servir, sí, pero es para que prediquemos afuera. Hoy es un culto misionero, no es un culto cualquiera. A lo mejor alguien se esperaba, no, yo espero doctrina, que Espíritu Santo, doctrina tal. Y el propósito y la necesidad no es ese. El propósito es que nosotros sigamos amando las misiones, pero no solo quizás monetariamente, gracias, les agradecemos enormemente. Pero el Señor lo que está buscando ahora son siervos que digan, voy a orar por esa persona afuera. Voy a ser usado por el Señor porque soy lleno del Espíritu Santo y voy a predicar allí. Porque para eso es la llenura del Espíritu Santo. Para eso el Señor nos ha dado poder. No para quedarnos quietos, sino para ir y predicar a Jesús. Ese es el propósito. Ir a predicar a Jesús. Y usted puede seguir viendo cómo el Señor usa al apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo. Por eso somos llamados por el Espíritu Santo. Y no somos llamados para estar aquí en un altar. Gracias por la invitación, gracias por poder estar en este lugar, por poder predicar la palabra aquí. Por los hermanos que quizás han venido, han dirigido, han tocado tal, está excelente, muy buenos músicos. Pero el Señor nos llama a predicar afuera, a que ganemos almas para el reino de Dios. Y yo quisiera que usted pensase un momento en su necesidad, que pensase un momento, mejor dicho, en la necesidad que tenía antes. Yo quiero que usted haga un antes y después. Piense, ¿cómo usted se encontraba antes sin Dios? Sin paz, perdido en delitos y pecados, no tenía esperanza, no tenía nada. Pero el Señor ahora le ha dado un vestido, le ha dado una vestidura santa, le ha llenado de su Espíritu Santo, le ha cambiado la vida. Para nosotros quedarnos esta verdad. El Señor nos llamó a ir a predicar a las naciones. Y yo quiero que usted, el día de hoy, no sé si hay alguien que no haya sido lleno del Espíritu Santo, que quizás lo lleva clamando, que quizás lleva pidiendo al Señor señales, lleva pidiendo, Señor, úsame como Pablo, úsame como Pedro, Señor, úsame. Quiero recordarles lo que dice la palabra, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Nuestro objetivo es creerle a la palabra. Podemos predicar, puedo leerles toda la Biblia incluso, pero si usted no cree la palabra, no va a haber ningún milagro. Porque este camino es de fe. Somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por la fe. Por la fe el Señor nos escucha. Por la fe, todo es por la fe. Si usted no cree en la palabra, permítame decírselo tristemente, no va a haber milagros en su vida. Y tristemente me estaba acordando de algo que me pasó a mí en España. Y yo me arrepiento horriblemente de eso.
yo estaba, bueno, aquí se conoce el metro. Yo pues estaba en el metro. Estaba sentado y me pasó algo muy raro. Yo estaba escuchando mi música cristiana, leyendo la Biblia en el tren, todo súper cristiano. Y me pasó algo muy raro. Y yo me acuerdo, voy a escenografiarlo, perdónenme. Yo me senté, estaba tranquilamente, bueno, tal. Cuando de repente veo a alguien que está allí sentado. El Señor tenía la mano, pues no sé cómo decirlo, pero la tenía torcida. Tenía una enfermedad. Y yo sentí ir a orar por esa persona. Pero yo no sé qué me pasó. Sí, muy buen cristiano, sí. Leía la palabra, sí, estaba ahí escuchando música cristiana, sí, muy bien, es verdad. Pero el Señor me puso el sentir. Yo tristemente no lo hice. Otras veces sí lo he hecho. Me pone el sentir, voy, Señor, y el Señor hace un milagro, lo sana, lo restaura. Pero ese momento no hice caso. Yo sentí algo que tenía que hacerlo, pero no lo hice. No hice caso al llamado de Dios. Podía haber sido testigo del poder de Dios, de cómo habría sanado a ese señor, pero no lo hice. Cada día lo recuerdo y me arrepiento de eso. Y yo quiero que usted crea, jóvenes, que eso tiene que pasar, de que oremos por alguien y sea sanado. Yo me niego a creer que el Espíritu Santo solo vino para hacer una emoción, para que saltemos, para que estemos en el culto y ya. Me niego a creerlo. Yo pienso que el Señor nos ha llenado de su Espíritu Santo, sí, ir a predicar, pero que con esas señales que son para la iglesia podamos orar por alguien y sea sanado, y que esa persona sanada pueda predicar a su familia. Pero mi hermano, si tú te crees que esto no es contigo, vas a seguir igual. Vas a ser un buen cristiano, vas a asistir. Y qué triste sería que estemos en el cielo, porque hemos sido buenos cristianos, bautizados en el nombre de Jesús, hemos seguido el camino. Pero qué triste sería que estemos en el cielo. Yo vuelo mucho la imaginación. Y que ahí el Señor tenga una pantalla y nos muestre y nos diga así: bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero qué triste sería que el Señor te diga: tenía otro plan para ti. Sí, ya eres salvo, ya tienes tu corona, perfecto. Pero que el Señor te diga: tenía otro plan para ti. Y que me imagino yo en esa pantalla te muestre: mira, si tú predicases, si hubieses predicado allí en la universidad donde estás, te habría dado 8 almas. Y esas 8 se habrían bautizado por el testimonio tuyo. Mira, si tú hubieses predicado en ese momento en el recreo, en el descanso de tu universidad, si hubieses predicado allí de pie, gritando, a lo mejor quizás tú pensabas que nadie te escucharía, pero alguien habría escuchado el evangelio y habrías hecho misiones. Mira, si tú en el trabajo hubieses dicho que eras cristiano en vez de decir que eres una buena persona, mira, te habría dado esto, te habría usado así, habría pasado esto, habría pasado lo otro, pero no lo hiciste. Que no nos pase como le pasó a Sansón o a Judas, que no valoraron lo que tenían. Sansón, el hombre más fuerte del mundo, lleno del poder de Dios, que estaba puesto para librar al pueblo de Israel, estaba puesto para eso, pero se dejó llevar por el mundo, se dejó llevar por las mujeres, se dejó llevar por las cosas que ofrece el mundo. Un propósito perdido. Judas
discípulo del Señor. Había escuchado al mejor predicador. Había visto los milagros de sanidad, de multiplicación de panes. Había visto cómo el Señor perdonaba a la mujer que había adulterado. Había visto todo. Pero se quedó ahí. Y yo pienso que la iglesia en Gaitán no se va a quedar ahí, sino que la iglesia en Gaitán va a buscar ser llena del Espíritu Santo, ir a predicar a las naciones y cumplir ese mandato. Hoy es un culto misionero, agradeciéndoles por todo lo que han hecho. Pero el Señor nos está llamando. El Espíritu Santo está llamando hoy a alguien. No sé qué llamado el Señor te está haciendo. No sé si el Señor te está llamando a un ministerio. No sé si el Señor te está llamando a que te arrepientas de tus pecados. No sé si el Señor te está llamando a que vivas una vida santa. No sé si el Señor te está llamando a servirle. Pero el Espíritu Santo hoy está llamando a alguien. Por favor, no te quedes ahí. Sí, el Señor me llamó. Sí, el Señor tal. Y con esto termino. La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra de Dios: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Pero yo no me imagino al Señor dándote este llamado ahora mismo. No me lo imagino así, tocando la puerta y ya. Porque la Biblia dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. ¿Saben yo cómo me imagino a Jesús en esta hora que le está hablando a alguien? Dani, ábreme, quiero usarte. Juan, tengo un propósito para ti, lo pensabas perdido, pero aquí estoy para darte una nueva oportunidad. Me imagino a Jesús diciendo: oye, que yo perdono, que no importa lo que diga el mundo, yo te perdono. Haz caso al propósito que te estoy llamando. Yo me imagino a un Jesús, permítame decirlo así, desesperado, tocando la puerta: ábreme, ábreme, tengo un plan para ti, ábreme, no te quedes ahí, tengo planes, por favor, por favor. Y tú, una y otra vez, no, mañana, no, pasado, ya me bautizaré, ya me arrepentiré, ya cambiaré. Pero es un año, ya han pasado 2, 4 años y no has cambiado, porque no has dejado entrar a Jesús. Porque el Espíritu Santo te ha llamado cada vez que ha predicado el pastor, te ha llamado en cada culto de jóvenes, te ha llamado en cada culto de oración y enseñanza, te ha llamado a cada culto misionero. Pero tú no has escuchado. Hoy hay un llamado. ¿Qué vas a hacer? El Espíritu Santo llama. Llama y dice: hay oportunidad. Llama y te dice: sí, tengo planes. Crees que no hay nada, pero sí hay. Y a lo mejor alguien se siente lo peor. A lo mejor alguien se siente que no sirve. Pero la palabra me dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los hombres. Que lo que no es, para deshacer. A lo mejor no eres calificado ni escogido por el presidente, por el pastor, no lo sé, pero el que escoge es Jesús. ¿Qué vas a hacer ante este llamado? No sé por qué siento decir esto, pero hay alguien que quizás se siente como ese valle de huesos secos. ¿Sabe? Uy, santo, aleluya. En el valle de huesos secos, dice la palabra
que estaba lleno de huesos, secos en gran manera. Eso significa, en un valle normalmente, usted lo sabe, que cuando llueve, eso siempre hay agua. Pero si es un valle de huesos secos en gran manera, significaba que hace mucho no llovía. Significaba que hace mucho no había agua. El agua tipifica al Espíritu Santo. Estaban secos en gran manera. Y a lo mejor hay alguien aquí que se encuentra en un desierto espiritual, en donde no ha visto, quizás cree que el Señor no está con él, en donde la lluvia temprana y la tardía ha estado, pero él no la ha sentido porque se siente seco en gran manera. Pero ¿sabe lo más hermoso? Por eso lo que les dije es la palabra de Dios. Entonces el profeta Ezequiel, Jesús, Jehová, le dice: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Esto no es por gritos, esto es por la palabra de Dios. Y cuando escuchan la palabra de Dios, los sueños que están perdidos resucitan. Cuando escuchan la palabra de Dios, lo que ves acabado vuelve a cobrar vida. Dice la Biblia: profeticé pues como me fue mandado. Y mientras profetizaba el profeta Ezequiel, hubo un ruido, hubo un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y aquí ya no eran huesos secos en gran manera. Ya había tendones sobre ellos, ya la carne subió, ya la piel cubrió por encima de ellos. Pero faltaba algo. Pero no había en ellos espíritu. Y a lo mejor eso de que no había espíritu en ellos no es tanto el Espíritu Santo, quizás sí podría utilizarse, pero con todo el respeto de mis superiores, podría decirse no había en ellos un oído que quería escuchar la voz de Dios. No había en ellos un amor por las almas. No había en ellos un propósito de servir, no, sino que había en ellos un propósito de quedarse sentados escuchando la palabra. Perdón porque no sé a quién le estoy diciendo esto, pero esto es lo que el Señor me ha dicho y esto es lo que diré. Quizás no había nada en ellos, pero dice la palabra de Dios y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Cuando el Espíritu Santo sopla, cambia toda nuestra vida, cambia nuestros pensamientos. Antes solo queríamos venir una vez al mes y ahora venimos cada semana porque el Espíritu Santo cambia el pensamiento, porque el Espíritu Santo me inquieta a leer su palabra, porque el Espíritu Santo me inquieta a orar, a interceder. Pero haz caso, por favor, te lo pido. Haz caso al llamado de Jesucristo. No sabes si hoy es tu último día en la tierra. No sabes si es tu última oportunidad. Oh, Santo Kiskai Barashkaya. Oh, si hay alguien que no puede seguir adelante, que el pecado lo tiene atado, el Espíritu Santo te recuerda que Él te limpia de toda maldad, que te dará un corazón nuevo,
que pondrá un espíritu nuevo dentro de ti, que quitará ese corazón de piedra, porque por la palabra ese corazón de piedra se destruye, y os daré un corazón de carne. Y aquí es donde ya voy a culminar. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y andaréis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando habla de que pondrá dentro de vosotros, su espíritu lo va a poner en nosotros, es que Él mismo va a poner ese amor por las almas, para que veamos a la gente como ovejas que no tienen pastor y las veamos con compasión. En donde el Señor nos va a usar para predicar el evangelio como usó a Jesús, como Jesús hizo los milagros. Y yo con esto ya no voy a hablar más, pero recuerda, por favor, que el Espíritu Santo vino a cambiarte la vida. Y con esto quiero invitarte a que por favor estés en tus pies. Si hay alguno que quiere pasar a este altar, puede pasar. Si hay alguno que quiere pedir perdón, el Señor lo puede perdonar en esta hora, porque en su nombre hay perdón de pecados. Si hay alguien que quiere decirle: Señor, hago caso a tu llamado, no importa mi edad, si soy joven, quiero ser usado por ti. Yo soy joven, tengo pocos años, pero el Señor tiene planes contigo como los tiene conmigo. Para el Señor no hay edad. Haz caso al llamado de Dios en esta hora. Llénate de Él, llénate de su Espíritu Santo. Haz caso a ese llamado de Dios. Si necesitas santificarte, si necesitas ser renovado, en esta hora puede ser. Crea su palabra y escucha su voz en esta hora, y Jesús va a cambiar tu vida. Deje que el Espíritu Santo hable y dale tiempo al Espíritu Santo para obrar en tu vida, Señor Jesús. Cree.